Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y les doy la bienvenida a Santa Marta a un clic. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Santa Marta a través de sus calles, desde la calle 10 hasta la Santa Rita. Voy a dar ese recorrido que muchas personas de pronto han hecho de manera imaginaria caminando por las calles de Santa Marta. ¿Por qué esas calles tienen esos nombres? ¿Por qué su historia? ¿Qué hay detrás de ellas? Vamos a conocerlas. Empezaremos este video con una pregunta bastante interesante y es ¿cuándo es fundada la ciudad de Santa Marta? Yo sé que todos pensarán, Cristian, evidentemente en 1525. Y les diré, bueno, en realidad es la fecha más aceptada por los historiadores y los académicos, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta cuál es la fecha exacta. Así que posicionar o ubicar desde dónde comienza la ciudad de Santa Marta nos va a ser un poquito difícil, ya que ni siquiera sabemos cuándo comenzó. Lo cierto es que esa bahía que nosotros conocemos es por donde comienza nuestra ciudad. Y bien, la pregunta de muchos es, ok, ¿dónde da sus primeros pasos el famoso fundador Rodrigo de Bastidas? Les debo ese dato. Lo cierto es que las primeras calles que le dan la vida a la ciudad de Santa Marta fueron un pequeño trazado diseñado por Rodrigo de Bastidas, donde se hace una iglesia y unas cuantas casas. Donde están, muchos suelen posicionarlo en la actual Plaza de Bolívar. Lo cierto es que la ciudad de Santa Marta tiene un crecimiento, no lo vamos a decir tan fuerte, porque en realidad somos atacados muchas veces, más de 40, por piratas. No éramos como que muy de buena suerte. En realidad, la Iglesia Católica, que es un ejemplo de ello, le tocó construir muchas iglesias y muchas catedrales a partir de la cantidad de ataques que nosotros recibimos. Que si tuviésemos esa primera catedral, o incluso esa primera iglesia, que fue la de Nuestra Señora de la Merced, que bueno, quién sabe dónde hubiese sido construida, sería una iglesia pero muy antigua. Ahora bien, ¿cómo analizar ese paso del tiempo? Pues para que más o menos calculen, imagínense que para el siglo XVIII, cuando se dan cuenta que nos están atacando muchas veces y que hay que mover la iglesia, la catedral, porque era el lugar que atacaban directamente por su importancia y su relevancia, viene un obispo, el señor obispo Nicolás Gil Malo, y dice, ¿qué tal si construimos la catedral alejada de la bahía? Ustedes dirán, gran idea, pero la pregunta que les voy a hacer, ¿dónde creen que la hacen? Y sí, es esa misma catedral que ustedes conocen, que está entre las carreras cuarta y quinta. Y entonces la pregunta es, pero si la idea era hacerla alejada de la bahía, ¿por qué está tan solo 4 calles de la bahía? Bueno, es que Santa Marta nada más tenía 5 carreras hasta ese momento de la historia. Y hablo de finales del siglo XVIII. Entonces, la ciudad de Santa Marta, desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, no crece demasiado, y esto es por culpa, como les he mencionado, de los ataques piratas. De hecho, los informes indican que para el siglo XVIII apenas habían entre 7 y 8 calles al parecer. De las que tenemos unos datos son de las calles desde la 12 hasta la 17, cada una con su función o un reconocimiento específico, que aunque muchos les suelen llamar hoy día por sus números, en realidad tienen sus nombres, desde la calle de la Cruz hasta la calle de Madrid. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo empieza a aparecer la ciudad que hoy ya conocemos? Siglo XIX. De hecho, es a principios del siglo XIX que la catedral entra en funcionamiento. Pero aún seguimos hablando del centro histórico, porque aunque no lo crean, lo que nosotros hoy ya conocemos como los barrios después de la avenida Ferrocarril, aún no aparecen en la historia.
Bien, durante el siglo XIX hay que mencionar que algunas familias muy importantes para la ciudad de Santa Marta son las que generan la promoción, el crecimiento de la misma. Vamos a mencionar que la generación del trabajo es a partir de esas grandes haciendas de producción. Pero tal vez la parte más importante es cuando ingresa el ferrocarril, cuando se empieza a extender todo el tema de la producción del banano y demás. El ferrocarril fue muy importante para la ciudad de Santa Marta, marcó toda una generación. De hecho, cuando hablamos del principio del siglo XX, hablo apenas del siglo pasado, estamos hablando de que aún estaba el ferrocarril y que generaba todo ese progreso a la ciudad de Santa Marta. Pero todo cambió, porque el ferrocarril desapareció. El periodo del cual estamos hablando, el ferrocarril, para Santa Marta representó una época muy importante. El ferrocarril llega a finales del siglo XIX y entonces marcan o deciden construirlo en lo que es el límite de la ciudad de Santa Marta. Y sí, señores, lo que hoy día nosotros conocemos como la avenida Ferrocarril, que en algunos puntos es la carrera número 9, era el límite de la ciudad de Santa Marta. En los registros de hecho indican que ir desde Santa Marta hasta Mamatoco era viajar, porque Mamatoco no era un barrio de Santa Marta sino hasta el siglo pasado, recientes años. Y entonces consideraban que atravesar todo ese sector era viajar, pasar por un bosque, pasar por selva, porque estaba lleno de muchas haciendas. Pasaba lo mismo con lo que era la Santa Rita, porque de ahí en adelante no había nada hasta que llegó la United Fruit Company y nacen barrios como el Prado. La llegada de la United Fruit Company y además la bonanza bananera representan entonces una época de crecimiento para la ciudad, entre también otros aspectos. El hecho que para el principio del siglo pasado, el siglo XX, se conmemoró los 100 años de la muerte del libertador Simón Bolívar y la llegada del expresidente Enrique Olaya Herrera incentivó ciertas construcciones y algunas cosas en la ciudad de Santa Marta. De hecho, una de ellas, y que ustedes conocen, es la Avenida Libertador. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque conecta el centro histórico de la ciudad con lo que hoy día es la Quinta de San Pedro, el sector de Mamatoco, y fue la misma vía, el mismo camino que tomó el Libertador en su camino al último lugar que le vería morir. Ahora bien, todo esto fue gracias a esa época importante que fue en decadencia hasta que el ferrocarril desapareció. Desde finales del siglo pasado hasta el día de hoy, la ciudad ha crecido constantemente, pero como lo podemos evidenciar, no fue sino hasta hace no más de 150 años que la ciudad que hoy día conocemos es esa Santa Marta. Desde aquellas calles cerca a la bahía hasta aquellos barrios un poco más lejanos. Esa Santa Marta que nosotros conocemos no la conocían en aquel entonces. Damas y caballeros, así llegamos hasta nuestros días, a la Santa Marta que hoy día conocemos. Es todo por el día de hoy, recordando, conociendo un poquito de las calles de Santa Marta, desde la calle 10 hasta la Santa Rita. Espero que les haya encantado. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestro Instagram y que estén muy pendientes a nuestro canal en YouTube, donde seguiremos montando todos esos videos informativos de la ciudad de Santa Marta. Agradecemos además a FODCA y a la Secretaría de Cultura por apoyarnos en este proyecto llamado Santa Marta Un Clic. Indican que a finales del siglo XVIII solamente habían entre 7... Uy, no, espérate un momento ahí, no me quiero meter en problemas. Bosque, la parte... no, borra. No le decían el bosque. Entonces no existía lo que hoy día conocemos. Eso lo... pinche moto. Listo, suave.